¿Sí, amén? Ok, gloria a Dios. Primer libro de Pedro, capítulo número 2. Gracias, hijos. Primer libro de Pedro, capítulo número 2, versículo número 7 y versículo número 8. Gracias, Michael. Gracias, Richie. Gracias, Chris, y gracias, Kaylee. Primer libro de Pedro, capítulo número 2, versículo número 7 y versículo número 8. A ver, ¿quién sabe cómo se llama el mensaje de esta tarde? Gloria al Señor. ¿Quién dijo eso? Hermana Hilda. Sí, amén. ¿Y a dónde lo vieron? Estaba publicado en las redes. Sí, amén. Sí, amén. Estaba publicado en las redes. Siempre dése de vez en cuando una vueltecita por ahí, por el perfil de su iglesia o el perfil de su pastor. Si no somos amigos en las redes, pues conectémonos. Yo no le voy a decir nada por lo que vea, no se preocupe. No voy a andar figoneando dónde anda o qué anda haciendo, simplemente para que estemos conectados. Amén. Pero sí, esta noche el mensaje se llama Tres hombres, un camino. Amén. Segundo capítulo, capítulo 2, primera de Pedro 2, 7 y 8. Dice así el Señor en su palabra, todos juntos. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Amén. A lo cual fueron destinados. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu palabra pueda penetrar en nuestras vidas. Que como semilla, mi Dios, fructifique. Que podamos, mi Dios, ser confrontados con nuestra vida. Y que podamos, Señor, hacer los ajustes, los cambios necesarios para honrarte y para, Señor, alcanzar el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Limpia mis labios, mi Dios, cuida mi boca, que no salga nada que no edifique, que no salga nada que no sea de tu agrado, mi Dios, y que tu pueblo regrese a casa, mi Dios, fortalecido, que regrese a casa, Señor, sobre todo convencido que tú nunca nos abandonas. Te damos la gloria y la honra y te oramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Tres hombres, un camino. Diga conmigo la Biblia. A ver, diga conmigo la Biblia. Hermano, la Biblia está llena de historias fantásticas. La Biblia está llena de historias inverosímiles, es decir, increíbles. La Biblia, hermanos, está llena de anécdotas, de narraciones, que más que historia, dan principios, diga conmigo principios, dan principios, dan instrucciones, dan pasos para llevar una vida no solo que agrada a Dios, sino para llevar una vida que se eleve del promedio común de las personas. ¿Me sigue? Se lo repito. La Biblia, a través de lo que enseña, nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda, diga conmigo, a elevarnos. A elevarnos. ¿Sí, amén? Arriba del promedio normal de las personas. Ahora, si usted quiere andar caminando, arrastrando los pies, esa es su decisión. Pero la palabra nos da lo necesario. Y en este día el Señor nos quiere hablar, oiga bien, de la historia de tres hombres. Tres hombres que en ese día precioso, de día viernes, cuando el Señor fue crucificado, cuando el Señor pasó esa pasión, esos tres hombres, oiga bien, de contextos diferentes, de ocupaciones distintas. Estamos hablando de un agricultor, estamos hablando de un ladrón y estamos hablando de un centurión romano.
ocupaciones distintas, nacionalidades distintas, contextos familiares, sociales distintos. Y sin embargo, cada uno de los tres, a lo largo de ese día, tuvieron la oportunidad de estar frente a Jesús y tomar la decisión de qué iban a creer acerca de Él. Amén. Porque el problema es este, hermanos, como acabamos de leer. Diga conmigo, Jesucristo, oiga bien, para los que creen es alguien precioso, hermanos. Jesucristo es la razón de nuestra vida. Jesucristo es la razón del Evangelio. Jesucristo es la razón por la cual estamos acá. Jesucristo, hermanos, es lo que le da sentido, propósito, razón de vivir. Jesucristo es el modelo a quien imitar, no el pastor, no los hermanos, no los líderes. Jesucristo nos instruye, nos da ejemplo. Es precioso para los que creemos. Pero, como dice en el texto que acabamos de leer, pero para los que no creen, viene a ser una piedra que desechan. ¿Por qué? Porque tropiezan en Él al no creer en el propósito de su vida. Pero veamos qué nos dice la Biblia acerca del primer hombre. Y vamos a empezar hablando de Simón. Diga conmigo Simón. Simón. Yo le he puesto Simón el obligado. Vaya por favor al libro de Marcos, capítulo número 15. Porque yo me imagino que esta noche aquí hay muchos Simones. Y hay muchas Simonas también. Ya va a ver de qué le estoy hablando. Marcos capítulo 15, versículo número 21. Y vea lo que dice la palabra. Vamos a hablar primeramente de Simón el obligado. Vea lo que dice. ¿Lo tiene? Marcos 15, 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo. ¿A qué le obligaron? A que le llevase la cruz. Yo por eso le puse Simón el obligado. ¿Y qué podemos hablar acerca de Simón? ¿Qué la Biblia nos enseña acerca de Simón? La verdad, hermanos, que a la luz de los evangelios pareciera que no hay demasiada información como para sacar un perfil grande de Simón. Pero ¿qué se nos dice? Ve el versículo número 21, dice que para comenzar, Simón era ¿de dónde? Simón era de Cirene. Y Cirene aparentemente era una ciudad en el norte de África. Entonces él venía pues de la costa de África, de ahí él descendía, de África. Ahora, ¿qué más podemos deducir de Simón? Era un hombre que era trabajador del campo. Posiblemente era un agricultor. Posiblemente era una persona que se ocupaba a la siembra. Era un hombre trabajador. ¿Qué más podemos deducir? Era un hombre casado, amén. ¿Me sigue? Era un hombre casado, puesto que era padre de familia, indiscutiblemente tenía esposa. ¿Me está siguiendo? Tenía esposa, era un hombre casado y tenía dos hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Simón? Alejandro y Rufo. Un dato curioso, posiblemente se cree que tanto Simón, o mejor dicho, tanto Alejandro como Rufo, posiblemente eran miembros de la iglesia primitiva, puesto que son mencionados por nombre en el texto. Si están en el texto bíblico, es por algo, posiblemente ¿por qué? Porque formaban parte ¿de qué? De la iglesia de ese tiempo. Pero ¿qué es lo que más llama la atención del versículo? Dice que él venía del campo, dice, ¿sí, amén? Iba pasando y ¿qué ocurrió?
lo obligaron a que cargase la cruz de Jesús. En otras palabras, hermanos, Simón cargó la cruz no por su propia elección. ¿Me sigue? Simón cargó la cruz no por su propia elección, sino más bien ese peso abrumador de la cruz le fue impuesto sobre sus hombros. Amén. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuántos Simones hay acá en esta noche? ¿Y cuántas Simonas? Es decir, esta noche, ¿cuántos de los que estamos acá, la vida, diga conmigo la vida, las circunstancias, los problemas, tal vez otras personas, nos han obligado a llevar una cruz? ¿Cuántos de los que estamos acá, y no voy a pedir que levante la mano, pero estamos llevando una cruz que no elegimos llevar? Estamos cargando una cruz que no fue nuestra elección ponernos al hombro. ¿Cuántas personas, hermanos, llevan la carga, por ejemplo, de sus familias? ¿Cuántas personas llevan las cargas de las decisiones que toman sus hijos? Porque nadie elige que su hijo sea drogadicto, hermano. Amén. Nadie elige que su hijo sea fiestero. Nadie elige que su hijo lleve una vida insípida. Nadie elige que su hijo lleve una vida sin sentido, una vida sin propósito. Nadie elige que su hijo o su hija lleve una vida perdiciosa. Y sin embargo, las circunstancias posiblemente le han puesto esa cruz sobre el hombro. Nadie elige una persona para vivir el resto de la vida que se la haga imposible. ¿O sí? ¿Cuántos se casaron para vivir miserablemente, hermano? Y si usted siendo novio, si usted empezando a salir, si usted conociéndose, alguno de los dos sacó las uñas y se dio cuenta para lo que iba y sin embargo decidió meterse en el lío. O ya casados sacamos las uñas, pero tal vez no fue su elección llevar o cargar esa cruz. Y entonces esta tarde Simón nos da una gran lección. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, oiga bien, que hay cruces o hay cargas que no elegimos nosotros llevarlas. Y por eso el primer personaje de los tres hombres, ¿quién es? Simón, el obligado. Pero sabe que hay algo interesante, y es que escuche bien esto: si la vida nos ha obligado a llevar una cruz, oiga bien, cárguela con dignidad. Si la vida le ha impuesto una cruz, si la vida le ha impuesto una carga, óigame bien, parte del poder del evangelio es llevar esa cruz con dignidad. No con orgullo, no, pero con dignidad. Es decir, es llevar esa cruz o esa carga, hermano, sobre los hombros, es llevarla con la confianza, es llevarla con la convicción, es llevarla con la certeza que Dios va a nuestro lado. Yo quiero pintarle la historia. Simón viene del campo, posiblemente no sabe lo que está pasando. Ese viernes, hermano, Jesús amanece, óigame bien, Jesús amanece porque Jesús es apresado el jueves durante la medianoche o la madrugada del viernes. Jesús es sometido a un juicio, ¿qué le digo? Manipulado. Jesús es sometido a un juicio amañado. Jesús no es presentado ante las autoridades correspondientes. Él es juzgado en un juicio rápido y es sentenciado. Y luego al día siguiente, o ese mismo día, ya en la mañana, que es viernes, oiga bien,
recibe la sentencia de ser crucificado. Y posiblemente Simón estaba ajeno a todo eso. No sabemos cuánto tiempo tenía Simón de estar en el campo trabajando, pero lo que sí dice la palabra, que cuando él viene de regreso, cuando él regresa a Jerusalén, ¿qué pasa? Se topa con que Jesús viene con la cruz sobre el hombro. Y entonces, como usted puede ver en el versículo, lo obligan ¿a qué? Lo obligan ¿a qué? Lleve la cruz. Pero quiero remarcarle este punto. Si bien es cierto, Simón es obligado a llevar la cruz, nunca, pero nunca, en ningún instante, Jesucristo deja de permanecer a su lado. ¿Me sigue? Le obligan, le imponen la cruz, le imponen la carga. Se nos vino el problema, se nos vino la dificultad, se nos vino la adversidad, se nos vino lo imposible, se nos vino la enfermedad, se nos vino el problema familiar, se nos vino el problema laboral, se nos vino el despido, se nos vino el desalojo de la casa, se vino, hermano, lo imprevisto, se vino, hermano, lo inesperado, se vino, hermano, lo difícil. Y la cruz se nos hace difícil llevarla. Por rato queremos tirarla. Por rato, hermano, queremos mandarla por allá. Por ratos, hermano, queremos renunciar. Pero no olvide, aunque sea pesada la cruz, aunque sea difícil de llevar, aunque sea, hermano, la carga extremadamente pesada, Jesús nunca deja de estar a nuestro lado. Siempre va a nuestro lado. Y yo quisiera imaginar el rostro de Jesús viendo a Simón. Yo quisiera imaginar el rostro de Jesús dirigiendo su mirada y tal vez agradeciéndole, porque a esas alturas Jesús ya había sido flagelado, golpeado, escupido, su barba arrancada, ya había botado gran cantidad de sangre por la corona de espinas que le habían puesto. Ya había recibido 40 azotes menos uno. Y si usted estudia la ley romana, nadie podía ser azotado con 40 azotes, porque nadie lo resistía. Ya se lo he explicado, los azotes, ese bastón con las cuerdas de cuero y huesos incrustados. En cada correa iban incrustados huesos. De tal manera que cuando lo flagelaban en el cuerpo, los huesos penetraban la carne y el centurión, la persona que estaba, torturándolo, cuando jalaba ese instrumento de tortura, cuando lo jalaba, los huesitos que se habían incrustado en la piel, eran arrancada la piel. Heridas largas, profundas, un derramamiento tremendo de sangre. Y puede usted imaginar el rostro de Jesús viendo a Simón. Nunca lo abandona. Siempre va a la par de él. Por eso esta noche Simón nos enseña ¿qué? Nos enseña a, oiga bien, llevar la cruz ¿de qué manera? Con dignidad. Y eso es lo más importante, escúchelo bien. Simón nos enseña no solo a llevar la cruz con dignidad, sino que depositarla ¿a dónde? A los pies del Calvario. ¿A dónde termina la travesía de Simón? Aunque el texto no lo dice, pero podemos deducirlo. La travesía, el viaje de Simón termina ¿dónde? Cuando llegan al pie de la cruz. Ahí en el pie de la cruz, ahí abajo de la cruz, ahí Simón deposita su carga. ¿Qué le dice el Señor esta noche? Por más dura que sea la carga, venga y deposítela al pie de la cruz. Deposítela a los pies de Jesús. Pastor, ¿y cómo hago eso? Sencillo, hermano. Tal vez dejando de preocuparse. Tal vez, hermano, dejando o confiando en el Señor, que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo está moviendo las cosas. Él sabe cómo está alineando su voluntad con la nuestra. Simplemente, hermano, confiando, soltándose y creyendo. Él tiene el control. Él tiene la provisión. Él tiene la liberación. Él tiene la sanidad.
Él tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. ¿Lo creemos, iglesia? Entonces Simón nos enseña ¿qué? A poner la carga a los pies de Jesús. Número uno, Simón el obligado. Número 2, el segundo hombre de la historia. Oiga bien, el ladrón crucificado. El ladrón crucificado. Vaya por favor al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Y qué dice la palabra? Llevaban también con él, ¿me está siguiendo? A otros dos que eran malhechores para ser muertos. ¿Sí, amén? Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro. Quiero aclararle algo. En ningún lugar de la Biblia dice que se llama Dimas y Gestas. Amén. Yo no sé de dónde sacan. De la tradición, de algún lugar, de la manga de la camisa. Pero ahí no dice que se llame Dimas y Gestas. Ahí dice que eran dos malhechores, eran dos ladrones. Pero lo que sí podemos decir, oiga bien esto. Los dos ladrones representan a toda la humanidad. Y toda la humanidad debe hacer una elección respecto a Jesús. Se lo voy a repetir. Los dos ladrones representan ¿qué? Representan toda la humanidad. Y toda la humanidad debe hacerse, oiga bien, debe hacer una elección. Debe elegir, debe decidir acerca de quién es Jesús para cada uno. Primero, tenemos al ladrón que piensa solo en sí mismo, que piensa en el momento presente. Tenemos al ladrón que se burla de Dios, que se burla de Jesús. Vea por favor el versículo 37 ahí mismo. Lucas 23, 37. ¿Qué dice? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate, dice, a ti mismo. ¿Sí, amén? Si usted mira por favor en el libro de Mateo 27, que es el pasaje paralelo, es el pasaje que habla de la misma historia, o si gusta puede ver en Marcos 15, puede dejar el dedo ahí, un libro antes, Marcos 15, 21, está hablando de la misma historia. Marcos 15, 21. Ve el 30, por favor. Ve el 30. Dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Sabe qué representa este ladrón? Representa a las personas que solo piensan en el momento. Representa a las personas, óigame bien, que viven el día a día. Representa a las personas que no piensan en el mañana. Representa a las personas que tienen corta visión. Representa a las personas que solo piensan para sí. El ladrón, escuche bien, no podía pensar en una eternidad. El ladrón no podía pensar en el día de mañana. El ladrón era incapaz de ver en Jesús lo que él reclamaba ser.
Él simplemente le dice, si eres Jesús, sálvate y sálvanos a nosotros. Si eres Jesús, bájate de la cruz. Si eres de la cruz, si eres el Señor, si eres el Mesías que reclama ser hombre, bájate y haz algo. ¿Qué representa el ladrón, hermanos? Representa a las personas que solo viven para sí, que solo viven para el momento. Yo quiero invitarle, y mire qué precioso, 2 sábados continuos. Primero presentamos a Victoria, la hija de nuestra hermana Rocío. Hoy presentamos a Jadiel, el hijo de nuestros hermanos. Hermanos, atrás de nosotros hay hijos. El jueves. ¿A quién? ¿Presentamos un niño jueves? No. Y yo peor porque Alzheimer. No, trajeron a... Vino Sharon con el esposo, amén. Y trajeron al bebé, pero no recuerdo. Sí. Solo vinieron. Oramos por el familiar de Sharon. Andaban con el bebé. No me asuste, hermana. Óigame, hermano, mire, quiero decirle esto. Óigame, póngame atención, quiero decirle esto. Nosotros para tomar decisiones, ¿sí, amén? Nosotros para hacer cualquier cosa, como personas adultas, como personas ya maduras, como personas ya responsables, como personas que tenemos a cargo nuestro, como personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, personas que dependen de nosotros, debemos de pensar 2 veces, si no 3 o 4, debemos de pensar fríamente, debemos de pensar, hermanos, a conciencia, concienzudamente, las decisiones, los pasos que vamos a hacer, las compañías que vamos a tener, el rumbo que vamos a tomar, porque de una u otra manera, en mayor o menor grado, arrastramos, involucramos, perjudicamos no solo el futuro de nuestros hijos, sino también el futuro de toda la descendencia. ¿Me sigue? Hermano, nosotros no podemos ser egoístas como el ladrón que solo pensaba para sí. Nosotros, hermano, a estas alturas de nuestra vida debemos de ser responsables y pensar si con nuestros pies, si con nuestras decisiones, si con nuestros desvaríos, si con nuestras locuras, si con nuestro egoísmo vamos a arrastrar a nuestros hijos. Los veo bien serios. Y los vamos a arrastrar, óigame bien, no solo en las consecuencias de nuestras locuras, muchas veces los vamos a arrastrar inclusive hacia afuera de la iglesia. ¿Me sigue? No solo nuestros hijos, también muchas veces nuestros cónyuges. ¿Por qué muchas personas no quieren saber nada del Señor? Porque muchas personas no creen en la iglesia, no creen en Jesucristo. Porque muchas personas cuando le dice de venir a la iglesia, ay, ¿para qué vos? No, hombre, ahí te tienen dormido. Ahí te tienen lavado el coco. Ahí te han dado gancho. Ahí te han dado garabato. A darle el dinero vas a tu pastor. Mira el carro que maneja tu pastor y vos embuje en la 14. No seas. Y le hacen la seña. Aviva. Aviva. La religión es un invento de los hombres. La Biblia fue escrita por los hombres. Dios no existe. Hermano, y nos dicen un montón de cosas. Pero muchas veces lo que no sabemos o lo que ignoramos es que esa persona fue arrastrada por otra persona que tal vez sí se congregaba, pero que por una mala decisión, por haber pensado en sí misma, por no haber pensado en el futuro, por no haber calculado en el día de mañana, por solo haber vivido el momento, por solo haber disfrutado el placer momentáneo de un rato, no pensó que iba a arrastrar a las personas que están a su alrededor.
Y el ladrón que está colgado a la par de Jesús es un ladrón o es una persona, óigame bien, que solo piensa en las cosas terrenales. Solo piensa en las cosas que perecen. Solo piensa en las cosas corruptibles que se corrompen. Solo piensa en las cosas ¿de dónde? De aquí abajo. Y por eso vuelva al libro de Lucas, por favor, en el capítulo 23, versículo 32. Yo quiero decirle esto, hermano. No importa cuán profundo hayamos caído, no importa cuánto nos hayamos equivocado, no importa cuán malas decisiones hayamos tomado a lo largo de nuestra vida, llega un momento en que tenemos la oportunidad de ser confrontados por Jesús y tomar una decisión al respecto. Porque que nos equivocamos en el pasado, hermanos, ¿quién no se ha equivocado? Que erramos, ¿quién no ha metido las patas, hermano? ¿Quién no, quién no tomó decisiones erradas? Y este hombre, o estos hombres, dicen en el versículo 32, eran malhechores. ¿Sí, amén? Iban con Jesús para ser muertos, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, dice, y los malhechores, dice, uno a la derecha, dice, y el otro a la izquierda. Y entonces en el versículo número 37, le dice uno de los ladrones y diciendo, óigame bien, en el 38 había también, en el 39, perdón, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, sarcásticamente, irónicamente, le reclamaba, le injuriaba, le decía, no hombre, si sos el Hijo de Dios, bájate, si eres lo que dices ser, demostralo, solo eras habladurías, le injuriaba, oiga bien, le injuriaba, pero vea el otro ladrón. Vea el otro ladrón, vea el contraste. Vea el contraste. Versículo 40. El ladrón crucificado. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué más le dice? Y dijo a Jesús, oiga, acuérdate de mí. Ahora, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vea las palabras de Cristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. ¿Sí, amén? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense el cuadro, Cristo está en medio, como ya le expliqué, flagelado, golpeado, azotado. Ya le he explicado, sus manos, sus muñecas atravesadas por los clavos, sus pies atravesados, vaciándose en sangre. Ya le he comentado, con sus pies sostenidos en un tabique. Y el problema, que crucificado, todo el peso hacia el frente de la cruz. Sus costillas aprisionando sus pulmones porque todo el peso está hacia adelante. Ahogándose, tratando de liberar sus pulmones, tratando de liberar su pecho, apoyándose en sus pies para levantarse un poco, pero levantarse en el tabique donde están sus pies crucificados implica que el clavo penetre más, que el clavo lastime, lacere sus tendones, sus músculos, sus huesos, y sin embargo tratando de incorporarse un poco para que sus pulmones se liberen del peso y tal vez respirar un poco mejor. Y el ladrón de la par injuriándole
el ladrón de la par señalándole, el ladrón de la par diciéndole cosas, pero al otro extremo, el otro ladrón comienza a reprenderlo, comienza a regañarlo y le dice: óyeme, ¿no te da vergüenza? Tú y yo estamos pagando acá el precio de nuestros pecados, el precio de nuestros desvaríos, el precio de lo que sembramos, pero este no ha hecho nada. Este es justo, este es santo, este no tiene nada que pagar. Y luego de reprender al otro ladrón, luego de regañarlo, luego de decirle que deje de molestar al Señor, se dirige al Señor Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto te digo que hoy, después que muramos, después que pase esta copa amarga, de cierto te digo que hoy mismo, después de morir, vas a estar conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Qué representa el segundo ladrón, hermanos? El segundo ladrón representa a las personas que son confrontadas con Jesús, representa a las personas que oyen el evangelio de Jesucristo, representan a las personas que son confrontadas con la palabra y vienen al arrepentimiento, vienen al cambio de mentalidad conforme o a lo que refiere a Jesús. El ladrón representa, óigame bien, aquellas personas que buscan el perdón y encuentran la gracia de Dios. Aquellas personas que en su vida fueron malhechores, aquellas personas que en su vida llevaron vidas perdiciosas, aquellas personas que en su vida llevaron vidas licenciosas, aquellas personas que si proyectaran en una pantalla todo lo que hicimos en el pasado, nos moriríamos de vergüenza, hermanos. Y que muchos de nosotros diéramos cualquier cosa por retroceder el cassette, diéramos cualquier cosa por retroceder el tiempo y tomar la decisión contraria que tomamos para no padecer lo que vivimos. Y sin embargo, este ladrón buscó el perdón. ¿Y qué encontró? Encontró la gracia de Dios. Este ladrón, óigame bien, piensa en las cosas de arriba. Este ladrón piensa en las cosas eternas. Este ladrón piensa en las cosas que no son corruptibles. Piensa en las cosas que no perecen. Vea conmigo Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3:1. El ladrón, le dije, piensa en las cosas de arriba. El ladrón piensa en las cosas eternas. El ladrón piensa en las cosas que no son incorruptibles. Piensa en las cosas que no perecen. Y vea lo que dice Colosenses 3:1. ¿Lo tiene? ¿Sí, amén? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El ladrón, hermanos, al costado de la cruz nos enseña que debemos de pensar también en las cosas eternas. Debemos de pensar en el legado que le vamos a dejar a nuestros seres queridos. Y dice el versículo número 2, siempre en Colosenses 3, poned la mira ¿a dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué representa el segundo ladrón, hermanos? El segundo ladrón representa las personas que tienen la mirada ¿dónde? Arriba. Representa a las personas que piensan en una vida eterna. Porque, hermanos, el problema no es morirnos, porque todos vamos a pasar por allí, tarde o temprano. Es la oración, es el deseo, es la petición, hermanos, que Dios nos guarde.
Es la petición, hermanos. Óigame bien, que Dios nos libre. Y yo sé que usted cuando viene a la iglesia está tratando de tener la mirada arriba. Yo sé que cuando usted viene a la iglesia, a pesar de todo lo que está pasando, es porque está buscando al Señor. Es porque está tratando de dejar de poner la mirada aquí abajo, donde hay tantas cosas que entristecen, donde hay tantas cosas que desaniman, donde al poner un noticiero, mi hermano, termina más afligido, termina más desesperanzado, termina más desanimado. Donde lo que está pasando ahorita, hermano, y usted es testigo, llena de incertidumbre, llena de un montón de dudas. Sin embargo, nosotros tenemos la mirada puesta ¿dónde? Puesta arriba. Nosotros tenemos la mirada puesta en la eternidad. Nosotros tenemos la mirada puesta, al igual que el ladrón. Óigame bien, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y el Señor nos dice, de cierto te digo, el día que te toque partir, vas a estar conmigo en mi presencia. No vas a tener lágrimas, no vas a tener dolor, no vas a tener lamento, no vas a tener enfermedad, no vas a tener afanes, no vas a tener tristeza, no vas a tener lágrimas. Y de alguna manera el poder de mi Santo Espíritu va a fortalecer a tus seres queridos. La esperanza de volvernos a ver un día. La esperanza de que un día hemos de vernos de nuevo cara a cara. La esperanza que un día hemos de volver a ver a nuestra familia que partió antes que nosotros, nos sostiene, nos anima, nos empuja a seguir este camino en pos de Jesús que hemos decidido seguir. Eso nos enseña ¿quién? El ladrón crucificado. Cerremos esta noche con el tercer personaje. Oiga bien. El encallecido centurión romano. Vuelva a Lucas 23. El encallecido centurión romano. Lucas 23, 36. Lucas 23, 36. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Sí, amén? Los soldados. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Quiero explicarle rápidamente, hermano. Esa mañana de día viernes, este centurión romano, que era un hombre de autoridad, era un oficial del ejército romano, recibió la orden que probablemente había recibido muchas veces en su vida. ¿Me sigue? Esa mañana el centurión, tal vez cuando se presentó a su puesto de mando, esa mañana cuando el centurión se presentó ante su autoridad, ante su oficial bajo el cual estaba a cargo, recibió la instrucción, recibió la orden. Este día, junto a un grupo de soldados que se te va a asignar, o con el grupo de soldados que está bajo tu responsabilidad, te vas a ocupar de crucificar, te vas a ocupar de levantar en una cruz a un tal Jesús que proclama ser el Mesías. Le pregunto, ¿cuántas personas el centurión había crucificado antes de eso? Era una persona que estaba acostumbrada a hacer. No sé cuántas veces. Era una persona para quien crucificar, para quien torturar a uno más era simplemente parte de ¿qué? De su trabajo. Estaba viendo un documental del cartel de Sinaloa, del que dirigía el Chapo. Y entonces estaba viendo a los sicarios, lo que opinan los sicarios del cartel de Sinaloa allá en Culiacán, la ciudad más grande una de las ciudades más importantes de Sinaloa en México. Y entonces decía el sicario, ¿cuántas veces has matado? Le pregunta el reportero. He matado, ya ni me acuerdo la cantidad de veces que he matado. Y no te da cargo de conciencia. Mire, le dice, la primera vez que uno hace esto, posiblemente lo piensa, pero después dice, llega a ser parte de su trabajo y uno lo toma como que es parte del oficio que le encomiendan. ¿Y cuánto lleva? Cantidad. Uno de los sicarios del cartel de
Sinaloa. Y entonces este oficial romano era prácticamente una persona acostumbrada a hacer eso todo el tiempo. ¿Sabe cuál era el problema? Que la rutina de hacer lo mismo, y póngame atención, lo había llevado a perder la sensibilidad. Porque en esa ocasión no era un reo más, en esa ocasión no era una persona más, en esa ocasión no era un esclavo o un prisionero más que estaba sacrificando. Era Jesucristo, el Mesías. Y entonces, ¿cuál es el problema, iglesia? ¿Cuál es el problema? Que todos nosotros corremos el riesgo de que al tratar con las cosas divinas, óigame bien, el hábito se vuelve una rutina. Ese es el riesgo que nosotros corremos. Que al estar continuamente tratando con las cosas divinas, tratando con las cosas espirituales, el problema es estar siempre sirviendo, hacer de la costumbre portar un uniforme, hacer de la costumbre presentarnos a servir, acostumbrarnos a la tocada, acostumbrarnos a la predicada siempre. ¿Llegamos a qué? Llegamos a convertirla en rutina y perdemos la emoción y perdemos, óigame bien, la energía, la fuerza espiritual. Se la voy a poner de ejemplo. ¿Cuántas veces estamos cantando mecánicamente, pero no estamos sintiendo lo que estamos cantando? ¿Cuántas veces? Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. La 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 la. Estamos cantando mecánicamente. Hemos hecho de la rutina algo que nos ha llevado a perder la sensibilidad. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y la leemos solo por leerla? Yo por eso esa cuestión del proverbio a mí me da risa, porque hay personas que dicen, ay, ya hice mi lectura bíblica diaria. Ah, sí, en serio, sí, ya leí mi proverbio, porque alguien le enseñó que la lectura bíblica diaria era abrir la Biblia en el proverbio que toca. Usted sabe, son 31 proverbios, los capítulos, y le enseñaron que es un capítulo por día. Entonces dice, ¿cuánto es ahora? Hoy es 3 de octubre, ¿qué proverbio toca? El proverbio 3, y lleva 15 años, mes tras mes, leyendo cada 3 del mes el mismo proverbio, el proverbio 3. Y el 4 lee el proverbio 4, y el 5 lee el proverbio 5, y el 6 lee el proverbio 6, y lo hace de manera mecánica, lo hace de manera, óigame bien, como que está repitiendo la tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6. Lo hace sin sensibilidad. ¿Y qué pasó con el centurión? Estaba tan acostumbrado a hacer lo mismo. Había llevado al punto de hacer una rutina lo que hacía, que cuando se le presenta el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios encarnado, cuando se le presenta el camino, la verdad y la vida, cuando se le presenta a Dios en forma humana, está tan insensible que no le presta atención. ¿Me sigue? Ojo con la rutina, hermanos. Ojo. Ojo con la repetición de las cosas. Ojo. Pero vea qué lindo. Vea qué lindo. Porque sucede algo sorprendente en el versículo número 47. Y aquí cerramos. Sucede algo especial, hermanos. Porque cuando usted rompe la rutina, diga conmigo, rompe la rutina. Usted, no, digamos todo, rompe la rutina. Cuando usted deja de hacer las cosas por hábito, especialmente las cosas espirituales. Ve el 47.
Si gusta ver el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces dice el 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué pasa cuando usted tiene una experiencia? Óigame bien, ¿qué pasa cuando usted rompe el hábito? ¿Qué pasa cuando usted rompe la rutina? Se lo dije esta semana. ¿Qué pasa cuando usted, al igual que el pueblo de Israel, viene a la casa de Dios y viene con esa expectativa, viene con esa, óigame bien, viene con ese corazón abierto, viene con ese corazón dispuesto, viene sin prejuicios? Viene, hermano, sin prejuicios. Viene, hermano, óigame bien, con el corazón sensible, manso. No viene a parar caras a la iglesia, no viene a tener actitudes a la iglesia, no viene a cuestionar, no viene a criticar, no viene a señalar, no viene a preguntar que por qué sí, que por qué no, sino que viene con el corazón, óigame bien, abierto, y viene dispuesto a romper el hábito. Dice: un día más de servicio, hoy me toca servir. ¿Qué día es ahora? Y ve el calendario de servicio. Oye, hoy me toca servir. Hoy no me toca servir. Ay, hoy sí me pusieron a servir. Pero cuando usted se pone ese uniforme y dice: voy a ir a servirle a mi rey, voy a ir a servirle a mi Señor, voy a ir a darle lo mejor a la iglesia, voy a ir a poner mi mejor sonrisa, voy a ir a ser instrumento de tu paz, mi Dios, que cuando las personas lleguen a la iglesia, mi sonrisa, mi gesto, óigame bien, mi semblante refleje, irradie, manifieste el amor, la misericordia, el poder de Dios, la presencia del Señor, que las personas, hacerles el rato agradable en su casa. ¿Me sigue? Voy a ir a servir y voy a ir a clamar y voy a ir a darle lo mejor a mi Señor, que si Él viniera esta noche y nos vamos a su presencia, pueda llegar con el corazón rebosante de gozo, que di lo mejor en el último servicio donde tuve la oportunidad de estar alabando al Señor. Cambia la cosa. Y el centurión estuvo injuriándole, el centurión estuvo molestándole, el centurión estuvo también diciéndole, al igual que el ladrón: si eres hijo de Dios, anda, bájate, que no eres el rey de los judíos, ¿dónde está tu corona? Que no decías que hacías milagros, bájate y demuéstranoslo. Pero luego comienza el judío, el centurión comienza a ver la historia y ve el diálogo entre los ladrones y Jesús, y ve todo lo que está pasando, y ve cómo Jesús, enmudecido como oveja que va al matadero, guarda silencio. Y ve como Jesús, en medio de la agonía, de la aflicción, en medio de ese sacrificio sin merecerlo, se dirige al Padre: Padre, perdónalos, perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Y el centurión ve todo el cuadro y ve la culminación, ve el clímax de la historia, ve cómo en el versículo que acabamos de leer, el Señor, óigame bien, se manifiesta y le dice: Padre, en el 46, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Y expira y fallece. Y después de esa experiencia espiritual que rompe, el hábito, que rompe la rutina, rompe la rutina, rompe lo mecánico de hacer las cosas vez tras vez, la misma silla, que está bien, la misma cara, las mismas muecas, los mismos gestos, los mismos movimientos. Ya cuando comienza a desesperarse, comienza a mover el pie, comienza a ver la hora, comienza a pensar: no le dejé comida al gato, no le dejé comida al perro, cerré la ventana, le puse la tranca a la ventana, le puse la tranca, y el predicador se está desgalillando, y el predicador está predicando, y el predicador está haciendo lo posible con la ayuda del Señor para que el Señor toque ese corazón endurecido como piedra, seco,
Es más fácil sacarle sangre a un cangrejo que a ese corazón, hermano, endurecido. Parece piedra poma. Que si tomamos ese corazón y nos limamos los carcañales, hermano, nos hacemos un tremendo pedicure. De tan duro que está ese corazón, hermano, nos quedarían lisitos los pies. Y usted está pensando si le echó llave a la ventana. Desconecté la plancha. Si la plancha se desconecta sola al cabo de unos minutos, mi hermano. ¿O no? No. Les voy a regalar una. No todas, dice. La plancha se desconecta sola. La experiencia del centurión, la vivencia con el Señor, rompe la rutina, rompe el hábito, toca su corazón y dice verdaderamente, este es el que decía ser, que era. Y esta noche, hermanos, el centurión nos da una gran lección. Lindo, fíjese. Si vemos a Simón, podemos entender que aunque las cargas no las busquemos y se nos impongan en la vida, Jesús siempre va a nuestro lado. Por lo tanto, podemos cargarlas con dignidad y con valor hasta depositarlas al pie de la cruz. Si vemos al ladrón, podemos encontrar que no importa que hayamos sido malhechores, si nos arrepentimos y lo buscamos, podemos encontrar perdón y hasta vida eterna. Y si reflexionamos con el centurión y encontramos en nuestra vida el hábito y la rutina, la monotonía de hacer vez tras vez las mismas cosas, incluyendo el venir a la iglesia y participar de los servicios, encontramos que si decidimos llevar una relación viva con el Señor, nos vamos a sorprender y vamos a decir, verdaderamente este es quien dice ser. Por eso esta noche, 3 hombres, un camino. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu favor. Porque a través de tu palabra, mi Dios, tú nos hablas. Tú nos enseñas. Tú nos corriges, nos reprendes. Tú nos instruyes. Nos llevas, mi Dios, por el camino que debemos de llevar. Que esta noche, mi Dios, la palabra que se predicó, la semilla que se sembró, pueda, mi Dios, dar fruto. Que podamos reflexionar e identificarnos con cualquiera de estos 3 hombres, si no 2 o 1. Y que hagamos los cambios necesarios, mi Dios, para poder mejorar, para poder, mi Dios, apropiarnos de tus promesas y de tu bendición, Señor. Alabe al Señor, hermano. Alabe. A tus pies arde mi corazón. Sí, Señor. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay
más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque hasta este día nos has ayudado. Sigue, mi Dios, teniendo misericordia con nosotros. Sigue, mi Dios, con tu oído atento a nuestra súplica y nuestra oración, proveyendo empleo para los que no lo tienen, dando sanidad a los quebrantados de salud, liberando a los cautivos, rompiendo cadenas, proveyendo al necesitado, llevando paz y restauración a aquellos que están enemistados, en pleitos, y llevando fortaleza al que está desanimado, llenando de valor al que está lleno de temores, llevando paz a aquel que está lleno de ansiedad, llevando esperanza al que tiene incertidumbre, y llevando, mi Dios, salvación a aquel que aún anda perdido. Llévanos con bien a casa, mi Dios. Guárdanos en el hueco de tu mano. Protégenos grandemente, Señor. Honra la visita de tu pueblo a tu casa, guardándonos de toda enfermedad, Señor. Ponemos en tus manos el futuro de esta nación. Como creyentes, tu palabra nos enseña a orar por los gobernantes. Que se haga tu voluntad, mi Dios, en este país. Que pase lo que pase, Señor, tu pueblo sea, Señor, guardado, salvaguardado y protegido. Que tu pueblo, Señor, pueda ver el milagro de la preservación, aún en medio del peor caos, la peor incertidumbre, aún en medio de las situaciones más difíciles. Y cuando esto ya no dé más, como pueblo te decimos, estamos listos para ir a tu casa cuando vengas por nosotros, cuando suene la trompeta. Gracias, Señor. Te oramos confiados y agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Margarita tiene preparado algo para llevar, así que puede pasar recogiendo su bolsita. Amén. Bendiciones. Nos vemos el